palabra, Señor, sabemos que es verdad. Te pido, Señor, que tú nos permitas discernir esa verdad a través de la presencia de tu Espíritu Santo y que seamos capaces de comprender, de asimilar, Señor, pero sobre todo de comprometernos en obediencia a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy un tema muy recurrente que vemos en los medios, inclusive mensajes de nuestro presidente, de nuestros gobernantes, es acerca de la unión. Se habla mucho de que tenemos que unirnos y se nos dice de alguna manera que unidos vamos a lograr más, que la unión hace la fuerza. En fin, esto es lo que muchas personas piensan y creen. Tenemos muchos tipos de unión. A veces nos unimos por causas que son difíciles, por ejemplo la pobreza, las enfermedades, la desigualdad, la inseguridad. En fin, hay muchos enfoques acerca de la unión. Este pensamiento también es un pensamiento bíblico, hablar de la unión. Eclesiastés 4:12, ahorita vamos a ver Gálatas, pero quiero leer este versículo. Dice: uno solo puede ser vencido por dos, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto es algo que el escritor de Eclesiastés decía: cuando hay unidad, hay cierta fortaleza. Sin embargo, ¿a qué clase de unión nos llama Dios? Esto es algo importante. A veces pensamos que todas las uniones son buenas, pero Dios tiene algo en mente cuando habla acerca de la unión. ¿Cuál es la unión que realmente nos puede traer fuerza, nos puede dar unidad, pero sobre todo nos puede dar paz en medio de las circunstancias? Muchos nos llaman a que estemos unidos a cualquier costo. La unión que ignora la idea y la doctrina que la Biblia enseña no necesariamente va a producir una unión verídica y sobre todo de largo plazo. La unión que muchas veces encontramos al hacerlo en torno a diferentes conceptos de la vida, es decir, sin tomar en cuenta lo que Dios enseña, nos produce una unión de carácter superficial, una unión podríamos llamar artificial. Entonces, en una unión artificial, una unión que no está basada en la verdad bíblica, difícilmente vamos a poder encontrar la fuerza para que como hijos de Dios podamos salir adelante. Así es que es importante que entendamos que la verdadera unión solo se produce en la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes no conocen la verdad, si ninguno de nosotros conoce la verdad, cualquier idea que tengamos de unidad se va a fracturar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a tener una idea acerca de lo que tiene que hacer. Necesitamos aprender la verdad para tener una unidad duradera y de largo plazo. Esta realidad es muy clara en la carta a los Gálatas que el apóstol Pablo escribió. ¿Por qué razón Pablo escribió esta carta? Miren, esta carta fue escrita con la idea de confrontar una triste realidad que todavía sigue vigente en nuestro tiempo. Hay falsas enseñanzas, inclusive dentro del medio cristiano. La enseñanza que no proviene de la palabra de Dios, lo único que provoca es desunión y destruir. Dios nos llama a que tengamos unidad a partir del conocimiento de la verdad. Y las iglesias del tiempo de Jesús, estoy hablando 30 años después de la muerte de Cristo, ya había problemas con falsas enseñanzas. Hoy en día siguen apareciendo falsas enseñanzas. Según esas enseñanzas, voy a hablar del tema de las iglesias de aquel entonces, la fe en Cristo no era suficiente para poder tener salvación. ¿Qué decían los judíos cristianos de aquel tiempo? Decían: es cierto, tenemos que recibir a Cristo, pero para realmente ir al cielo, tú tienes que respetar toda la ley del Antiguo Testamento. ¿Saben lo que implicaba eso? Las leyes, normalmente cuando hablamos de la ley, todos pensamos solamente en 10 mandamientos, si no me equivoco. Pero para el judío promedio, hablar de la ley representaba saber o conocer 610 o 16 mandamientos diferentes. Imagínense, tener que cumplir esos 600, si no cumplimos 10, no, pues ya 616 hasta se nos olvidan. Entonces, bueno, también los 10 se nos olvidan, pero los 616, imagínense qué complicado. Y decirle a los cristianos, a los nuevos cristianos, a la iglesia naciente, si tú quieres ir verdaderamente al cielo, tienes que respetar esta ley. Pablo les dice: eso es falso. La respuesta de él era: esto no es correcto delante de Dios, esta es una mentira. Parece que es
válida la idea, ¿no? Vamos a analizar un poquito esto. ¿Qué implica decir que era necesario que se respetara la ley, además de recibir a Cristo como Salvador? En estricto sentido estaban diciendo que Jesús no es suficiente. Y tal vez pudiera parecer algo, pues no importa si cumples o no cumples los 10 mandamientos. Miren, a veces pensamos que necesitamos cumplir los mandamientos porque pues, es algo que Dios dice, pero no es necesario para ir al cielo. ¿Qué necesitamos para ir al cielo según la palabra de Dios? Aceptar a Cristo. Dice que confiese con su boca que Jesús es ¿qué? El Señor, y que Dios lo levantó ¿de dónde? De los muertos. ¿Qué dice? Será salvo. Esto lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Es muy clara la certeza que él da y la afirmación que él da acerca de esta forma de entenderlo. Los judíos decían, sí, está bien, tenemos que recibir a Cristo, pero al momento en que tú le dices que tienes que agregar algo a la enseñanza de Cristo, estás diciendo que Cristo no es quien dijo ser. ¿Quién dijo ser Cristo? El Hijo de Dios y Dios. Si tú crees que Cristo, lo que Él hace, requiere algo adicional, significa que Él nos mintió. Fíjense todo lo que implica esto, que Él nos mintió. Entonces, si Él nos mintió, por consecuencia no puede ser Dios, porque Dios no miente. Entonces, detrás de esta enseñanza aparentemente buena, existía una herejía que iba en contra de la persona de Cristo. Hoy en día, ¿cómo lo podríamos traducir? Cuando se nos pide que hagamos cosas para demostrar que somos salvos o para decir que somos salvos. La salvación no tiene que ser demostrada por lo que hacemos. Es el resultado, lo que hacemos es el resultado de nuestra relación con Dios. En otras palabras, tú no te vas, lo quiero ser claro en esto para que no se confunda la idea. Tu salvación no se va a perder porque violaste un mandamiento. La salvación se pierde solo por una razón: cuando tú rechazas toda forma de obediencia a Dios y a todo lo que Él nos enseña. Es decir, ya no quieres vivir como hijo de Dios. No sé si soy claro. Si te equivocaste, si pecaste por una vez, porque a veces son cosas que nos preocupan. Hoy cometiste un pecado y en este momento te mueres, ¿te vas a ir al infierno? Pero lo has pensado. ¿Verdad? ¿Cómo funciona el asunto de la salvación con Dios? Eso es importante que lo entendamos. Cuando tú recibes a Cristo como el Señor de tu vida, estás cubierto por los pecados pasados, presentes y los que todavía no cometes. La sangre de Cristo cubre todo eso. Quiero aclarar, no es una carta abierta para que peques. ¿Sí está claro? Lo que estoy diciendo es que a veces por desconocimiento, a veces porque eres rebelde en algún momento y a veces porque no somos tan inconscientes, ¿sabes? O sea, siempre hay conciencia. A veces porque quisiste, punto. Tú decides violar la ley de Dios. ¿Cómo veríamos a Dios si Dios estuviera esperando a que te equivocaste, te vas al infierno? Te equivocaste, te vas al infierno. Imagínense, qué terrible sería eso. Dios no está esperando que tú falles. Dios ha puesto toda la provisión para que todos los que vengan a Él se vayan al cielo. Claro que si tú no quieres vivir como hijo de Dios, no lo vas a demostrar por una acción. Lo vas a demostrar por una forma de vida. Un ejemplo. Si tú dices, voy a obedecer a Dios, y mantienes tu vida de manera constante en obediencia a Dios, y en algún punto de tu vida te equivocas, ¿te irías al infierno? No, porque la trayectoria que llevas apunta en una dirección. Si tú todo lo que haces va en sentido contrario a lo que Dios dice, no importa que te llames cristiano, no vas a ir al cielo. ¿Sí está claro para todos? Entonces, la verdad, y quiero hacer una pregunta aquí, ¿nos divide? ¿Sí? ¿Por qué nos divide? Porque cuando tú reconoces lo que es verdad, no puedes aceptar
la mentira. Y existe una separación. No estoy diciendo que empieces a pelear. Estoy diciendo que ya no ves las cosas de la misma manera. Esto obviamente trae por consecuencia que algunos que son cristianos tomen una dirección y otros que dicen ser cristianos tomen otra dirección. Vamos a leer la carta de los Gálatas, vamos a ver capítulo 2, vamos a ver desde el verso 1 hasta el 10. Dice así. Después, Pablo está narrando parte de su historia en esta carta. Después de pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén juntamente con Bernabé, tomando también conmigo a Tito. Empero fui por revelación y les comuniqué el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, para no correr en vano, o haber corrido. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Tito no se había circuncidado, todos los judíos se tenían que circuncidar. Y eso por causa de los falsos hermanos. Fíjense bien cómo los llaman, falsos hermanos, que entraban secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para ponernos en servidumbre, a los cuales ni aún ahora cedimos sujetándonos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Empero, de aquellos que parecían ser algo, cuales hayan sido algún tiempo, no tengo que ver. Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo mismo que fui también solícito en hacer. ¿Qué era lo que estaba pasando? Aquí quiero aclarar, no hay dos evangelios, porque aquí menciona el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. De lo que está hablando Pablo es de esto. Los que eran judíos, la iglesia inició con puros judíos. Esa es una realidad. La iglesia inició en el seno de una nación, el pueblo de Israel. ¿Ok? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, los primeros creyentes fueron judíos. Tiempo después, cuando ellos salen de Jerusalén, empiezan a compartir el evangelio con personas que no eran judías. Los judíos, para poder ser identificados como judíos, tenían que hacer algún ritual, ser circuncidados. ¿Okay? Entonces a ellos se les predicaba el evangelio de una manera. A ellos se les decía, esta es la promesa de la salvación que Dios nos había puesto a través en boca de los profetas. A los que eran gentiles no se les hablaba de las tradiciones judías, porque no las conocían. Se les hablaba de lo que Dios había hecho para resolver un problema de la humanidad, el pecado. Entonces esa era una forma diferente, es decir, había una iglesia de puros gentiles y una iglesia de puros judíos, y había iglesias mixtas. ¿Okay? ¿Qué pasó en ese entonces? Los judíos cristianos decían, nosotros estamos circuncidados, los que no son judíos deben circuncidarse. Y ellos decían, a ver, ¿soy salvo o no soy salvo? Si yo ya recibí a Cristo. Sí, entonces ¿para qué me circuncido? ¿Está claro? Esta era la discusión, este era el tema. Obviamente, hoy en día hay todavía cristianos que todavía están discutiendo por este asunto. Esta carta la escribe Pablo, y les quiero aclarar, esta fue la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió, aún antes de los evangelios. No estaba ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan escrito. Esta es el primer documento del Nuevo Testamento. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Fue escrito alrededor del año 49 después de Cristo. Esta carta, al igual que la carta a los romanos, examina el asunto de la ley y del evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de la ley según la carta a los romanos? La ley tenía un propósito. ¿Saben cuál era? Decirnos que éramos pecadores. ¿Cuántos de los que están aquí a cabalidad respetaban los 10 mandamientos? Que son los que más o menos conocemos. Tan solo con el de no mentir ya todos fallamos. Tan solo por decirlo menos.
Ese es uno. Hay otro que también con el cual todos fallamos. No codiciarás. ¿A poco nunca han codiciado? ¿A poco no? ¿O van a decir que ustedes no codiciaban? Y cuando codiciabas, ¿qué decías? Bueno, ¿por qué a él y no a mí? Y no solo envidia, eso es envidia, ¿eh? Y dicen envidia de la buena. No existe la envidia de la buena. Y empezaban a envidiar, y envidiaban de quiénes. A veces era de la familia, a veces era de amigos de trabajo, compañeros de trabajo, a veces era de los vecinos. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunos hacen su presupuesto, y esto es verídico, algunos hacen su presupuesto diciendo: si mi vecino no estrena carro, voy a ahorrar tanto. Sí, si él estrena, yo también tengo que estrenar, si no, pues ¿cómo? O sea, para que no codicie. Imagínense vivir así. El caso es que con esos 2 mandamientos ya violamos la ley de Dios. Y no hablar de los otros 600 que hay por allá. Entonces, imagínense a una persona, pónganse ustedes en el lugar de los gentiles. Ustedes somos gentiles, la mayoría de los que estamos aquí. Sí, somos gentiles. No es feo, no somos judíos, para que no se sientan feos. Como no judíos, nosotros no conocemos ni las leyes alimentarias, ni las leyes de nada de eso, ni de vestimenta, ni de nada conocemos. Imagínense que de la noche a la mañana tú recibes a Cristo y te llega alguien y te saca el compendio, porque existía un manual que se llama Talmud. Aquí está lo que tienes que obedecer. Léete. Si no leemos la Biblia, imagínense que les llegan con estos rollos, eran rollos, con estos rollos, y les dicen: ahora tienes que hacer esto. ¿Aceptarían ser cristianos? Por toda honestidad. Ay, no. Si lo que menos queremos es leer, olvídense de obedecer. Lo que menos queremos es leer. Entonces, pues ellos decían: esto no es cierto. Y Pablo, que era una persona fariseo, que era doctor en la ley, que conocía la ley, les dijo a los gentiles: ustedes nada más con recibir a Cristo ya lo hicieron. ¿Con cuál se quedan? A ver, ¿con cuál evangelio se quedan? Pues yo me quedo con eso, sí. Digo, de tonto dice uno que no. Y el asunto está en el punto de discusión. Pablo va al primer concilio de Jerusalén, donde están los apóstoles, donde se reúnen todas las iglesias. El primer concilio del que tenemos registro, y está en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 15, por si lo quieren verificar. Ahí están reunidos los apóstoles, y Pablo va con esta encomienda de las iglesias que él... Había más cristianos gentiles que cristianos judíos, para acabar. Él iba en representación de todas las iglesias gentiles que él había fundado con esta encomienda. Vamos a aclarar si sí somos o no somos salvos, si sí somos o no somos parte de la iglesia de Cristo. Aclarar esto. ¿Cuál es la decisión? Porque habían introducido en las iglesias gentiles algunos judíos que llegaban, cristianos, que les decían: tienen que respetar la ley, tienen que cumplir con esto. Entonces Pablo va con los apóstoles y les dice: esto es lo que yo recibí. ¿Cómo recibió el evangelio? Eso es importante. ¿Cómo recibió Pablo el evangelio? ¿Se acuerdan? ¿Hacen qué? A matar a los cristianos judíos. A eso iba a Damasco. Era un angelito Pablo, era muy buena gente. Él iba con esta encomienda porque creía en su corazón que estaba haciendo la voluntad de Dios. Era una persona honestamente equivocada. Estaba haciendo las cosas equivocadas porque creía que era lo correcto. Él aprendió de esto. ¿Qué le dijo Dios? ¿Por qué me persigues? Y él lo primero que pregunta es: ¿quién eres? Porque ella tenía dudas acerca de si Jesús era o no Dios. Y le dice: soy Jesús a quien tú persigues. No, pues dime qué quieres que haga. Cambió de tema. Y lo que le dice Jesús es: quiero que vayas a los que no son judíos y les hables de mí. Fíjense, a un judío le pide que vaya a los gentiles. Los judíos no tenían relación con los que no eran judíos, porque esto era algo que los contaminaba ceremonialmente. No se relacionaban. Imagínense a Pablo entrando en la casa de los gentiles. Fue algo difícil, pero ahí vemos la convicción que él tuvo de que ya no servía de nada. Entonces Pablo, en la carta a los romanos, les dice a los
cristianos de Roma les dice: miren, ¿para qué nos dio Dios la ley? Estos tantos y tantos mandamientos. Para demostrarnos que todos nosotros somos pecadores y necesitamos un Salvador. En otras palabras, él dijo: el propósito de la ley no es que sea mala la ley, es buena la ley, pero el propósito es que somos incapaces de cumplirla. Como les decía, tan solo 2 mandamientos ya. Y si me voy más estricto en lo que dijo Jesús allí en el Sermón del Monte, les dijo: todos los que están aquí no han matado a nadie, ¿verdad? Ni a un pollo. ¿Sí? Bueno, dice Jesús ahí en el Sermón del Monte: si tú le dices necio a tu vecino o a tu amigo, eres culpable de homicidio. Pues ¿a cuántos han matado, hermanos? Pues todos pecamos ahí también. Y ese es el más grave que vemos dentro de los 10 mandamientos. Quiero aclarar, a Dios no califica los mandamientos en graves y no graves. Todos son pecado. Si tú alguna vez hablaste de tus papás, para que vean que también ahí cometemos errores. A ver, ¿quién no ha hablado de mal de sus papás? ¿Nunca has hablado mal? Dije, ¿quién no ha hablado mal? Les dije, nunca has hablado mal. Ya vi que todos somos culpables. También es violación de los 10 mandamientos. Sí. Y luego dicen: honra a tu padre. Sí, honra a tu padre. Aunque te traten mal, aunque no te compren el iPhone. Todo eso, sí. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ya visto el tema, ¿violamos la ley? Sí. Dice Dios: cuando violas uno de los mandamientos, eres culpable de todos. Pues, ¿qué pues? Nos vamos a ir al infierno. Y dijo Pablo: no, porque la ley no cambia o no resuelve el problema del corazón del hombre. Ese es el problema de la ley. La ley solo nos muestra la terrible condición en la cual vivimos. El evangelio de la libertad a la que Pablo le estaba hablando a la iglesia era: tú necesitas cambiar tu corazón. Y la única manera que existe para que tu corazón cambie es que tú recibas a Cristo como tu Señor. La ley te dice que eres pecador y que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Jesús. Así es que esto es lo que Pablo estaba diciendo, y en esta carta, en este capítulo en particular, les dice: pues yo fui a los que tenían prestigio de ser los apóstoles de la iglesia y a mí no me enseñaron nada. ¿Cómo es que Pablo comprendió o supo que este era el evangelio? Porque es una pregunta válida. ¿Cómo es que Pablo entendió que esto no era lo que era la salvación? Pues él, cuando supo que Jesús era el Señor, se regresó nuevamente a estudiar el Antiguo Testamento, y Dios le abrió los ojos y entendió que Dios tenía un plan escrito dentro de todo el Antiguo Testamento, de que un día habría de mandar al Salvador del mundo para que todos los que creyeran en él fueran salvos. De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 2, se nos dice que Dios habría de derramar de su Espíritu Santo para aquellos que creyeran en Jesús. Ya inclusive ahí se estaba hablando de esto. Entonces Jesús vino a ser la única manera en la cual podemos ser salvos. Y esta es la verdad que tenemos que manejar. Primero, Jesús es el único medio por el cual podemos ir al cielo. Entonces, ¿qué significa estar unidos en torno a la verdad? Regresando a nuestro tema. ¿Cómo se realiza esto dentro de una iglesia? Miren, imaginemos por un momento, ¿ustedes conocen las bicicletas? Sí, se conocen las bicicletas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tienen las bicicletas? A ver, díganme sus componentes. Pedales. Y tienen una cosa que se llaman ruedas. ¿Y las ruedas qué tienen? Rayitos. ¿Para qué sirven esos? Si ustedes le quitan esos rayitos, ¿qué le pasa a la rueda? Agarra toda una forma menos redonda. Cuando ustedes, todos nosotros, mantenemos centrada nuestra vida en la verdad de Cristo, es decir, el centro de la rueda, toda la rueda, es decir, toda la iglesia, gira y no pierde su forma, es decir, nos mantenemos unidos.
Esa es la forma en la cual se existen ciertos efectos en nuestra relación. Obviamente, esta relación o esta verdad va a traer ciertos efectos. Primero, Dios nos llama a apreciar juntos la verdad para traer libertad a nosotros. Miren, en Gálatas 5:1, vean lo que dice Pablo ahí en este capítulo, que no es la única vez que aparece esta verdad. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo ¿qué? Libres, y no vuelvan otra vez a ser presos con el yugo de la servidumbre. Está hablando de que no regresen a cosas que no te trajeron libertad. La ley, como está puesta, los 10 mandamientos como fueron escritos, lo único que hacen es traer pesar a nuestra vida y decirnos: eres pecador. Eres pecador. Cada vez que tú ves la ley dices: eres pecador. Ya. No te ayuda en nada. Entonces este pasaje, Pablo lo que está diciendo es: ustedes necesitan conocer la verdad, porque de esta manera nosotros podemos llegar a ser libres. Y esta libertad, ¿qué es lo que nos libera? No para hacer lo que queramos, hermanos. El Señor Jesús nos lo simplificó los 10 mandamientos. ¿Sí se acuerdan cuáles son? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. ¿Verdad que está fácil aprendérselo? ¿Los cumplen? Ya nada más son 2, ya no son 600, son 2. Ya no son 10, son 2. En esto se centra toda la ley. Cuando tú amas a Dios por encima de todo lo que hay y tú te centras en amarlo con todo lo que eres, cumples la primera parte de este mandamiento. La segunda es la difícil. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No me digas que te odias cuando tratas mal a tu prójimo. Me voy a odiar tantito y voy a tratarte mal. No decimos eso, ¿verdad? Tratas mal a los otros porque te quieres tú más que él. Esa es la razón. Entonces, ¿por qué enfatizamos sobre esto? Miren, vamos a leer el verso 4 nuevamente del capítulo 2 de Gálatas. ¿Por qué se enfatiza eso? Esta es una verdad que ocurre desde los tiempos del Nuevo Testamento en sus inicios. ¿Por causa de quiénes? Subrayen eso: falsos hermanos. No todos los que entran a una iglesia son creyentes. Y no estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de cristianos de mucho tiempo. ¿Cómo podemos conocer a un creyente de un no creyente? La Biblia no lo dice. Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos del creyente? También la Biblia no lo dice, y aquí lo dicen en Gálatas, capítulo 5, por cierto. ¿Cuáles son? Si es una persona que no ama, que no tiene gozo, que no tiene paz, que no tiene paciencia, y empezamos a ver todo eso, ¿ya los tienen, hermanos? Ya empezamos, bueno, sí, no, este sí. Está complicado, ¿verdad? Pero hay algunos que aparentan piedad, pero por dentro dice que son lobos rapaces. Y es interesante que tengamos las ilustraciones que nos da la Biblia. ¿A nosotros cómo se nos llama? ¿A los creyentes cómo se les llama? Somos ovejas. No abejas, ovejas. Fíjense que las abejas sí se defienden, a costa de su vida. Las ovejas son incapaces de hacer cualquier cosa en contra de sus semejantes, ni de ellos. Son incapaces. De verdad son unos animales inútiles. Las ovejas. Sea claro, las ovejas. Sí, porque van a decir, no, yo no dije ustedes, dije las ovejas. A ver, vamos a ver algunas cualidades de las ovejas. ¿Saben que las ovejas son miopes? Y algunos dicen, yo también, sí. Bueno, las ovejas son miopes. ¿Qué significa esto? Pues no ven bien de lejos, así como bien no ven. Por eso tienen muy buen oído. Fíjense, las ovejas que son obedientes y que aplican bien su oído, van a donde las lleva su pastor. En este caso es Jesús el pastor, Van a donde los manda el Señor, ahí van.
obedientemente, porque saben que van seguros. Y el pastor va adelante, no va atrás empujándolas o arremetiéndolas. Entonces va adelante y les va hablando, Otra cosa que tienen las ovejas es que saben que la lana les crece forever, o sea, constantemente, y si no se las cortan, se tropiezan, se caen y se mueren. Como son miopes, son incapaces, no saben nadar. Entonces, como son miopes, no ven el hondo del agua y se ahogan y se mueren. Es más, hasta las moscas les causan problemas, de verdad. Para que vean qué inútiles son las ovejas. Llegan y se les ponen en sus fosas nasales y dejan los huevecillos. Y si el pastor no las limpia y les pone aceitito y eso, esos huevecillos se convierten en larvas que se meten al cerebro, se ponen locas y se mueren. El punto es que cualquier cosa que las ovejas traten de hacer por su cuenta, las lleva a la muerte. ¿Ok? Cualquier semejanza con la vida de los cristianos es igual. Somos inútiles sin la ayuda de Cristo. Y sin Cristo nos vamos a morir. Si nos alejamos del pastor, no lo oímos, se mueren. Como no ven a dónde está la comida, se mueren. Todo lo que necesitan está en las manos de Cristo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que nosotros como hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado en las enseñanzas que escuchamos. Debemos de comprender claramente por qué tenemos que enfatizar este cuidado. Hay falsos maestros. ¿Qué es lo que busca un falso maestro? Alejarte con un poquito de mentira, te aleja de la verdad. Entonces, ¿la verdad divide? Sí, claro, entre los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Por eso divide. ¿Es importante que conozcamos la verdad? Sí. El Señor Jesús lo dijo allá en Juan 8:32. Conocerán la verdad y la verdad es lo que nos libera, no cualquier clase de verdad. ¿Cuántas verdades hay? Solo hay una. ¿Cuál es la verdad? Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es la única vida que debemos de seguir. Sin esto, no hay forma de hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿por qué hay tantas personas viviendo en esclavitud, con problemas de adicciones, con problemas con el dinero? ¿Por qué hay tantos cristianos que en lugar de vivir en la libertad de ser hijos de Dios, viven sintiéndose todavía presos de las mentiras que existen en el medio? El problema es muy sencillo: no tienen conocimiento y no aprecian la verdad de Dios. Si nosotros nos unimos alrededor de la verdad bíblica, si apreciamos y amamos esa verdad de Dios, es decir, la palabra de Dios, cualquier unión que logremos va a resultar, en ese sentido, en una unión que nos va a dar fortaleza, que nos va a dar paz, que nos va a dar crecimiento. Pero si tú te asocias bajo una mentira, lo único que vas a tener es una esclavitud. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo ha cambiado, tal vez tú puedes decir. La Biblia ya no es lo que solía ser. Algunos cristianos llegan a decir, bueno, es que hay que actualizar la Biblia. ¿Sí será que tenemos que actualizar la Biblia? Yo sé que algunos van a decir, es que ahora hay internet. ¿Sí? Los problemas del mundo son exactamente iguales que hace 2000 años. Y tú vas a decir, ¿a poco? Sí. No hemos aprendido los seres humanos realmente a resolver los problemas. ¿Cuáles son los problemas de la humanidad? Por envidia, por orgullo, por pobreza. La pobreza se da por muchas razones. No te doy lo que te corresponde, no te doy lo que mereces, te doy lo que yo quiero y te quito lo que tienes si me interesa. Y empezamos a ver cómo va. Seguimos explotando a la gente, seguimos afectando a la gente y seguimos tratando mal a la gente. Seguimos teniendo los mismos problemas. ¿Cuáles eran los 2 mandamientos que les dije que teníamos que cuidar? Si tú amaras a tu prójimo, ¿cuántos problemas realmente se resolverían? Si tú, no si ellos, si tú amaras a tu prójimo, ¿cuántos problemas podrías resolver?
No en todos, porque los que no te aman sí te van a crear problemas. Pero por lo menos si tú amaras a tu prójimo, ¿cuántos problemas puedes resolver? Yo creo que gran parte de tus problemas. Pero como no los amas, te amas más tú que ellos, sigues con esos problemas. Vean cómo sí es importante conocer la verdad. Tratarías con más respeto, dedicarías más tiempo, amarías más, cuidarías más, procurarías más, respetarías la propiedad de otros, anhelarías, no le estarías deseando esa propiedad, ¿verdad? Entonces, la libertad significa que perdemos nuestra individualidad, nos quitan nuestra individualidad, tal vez podrías pensar, pero no en estricto sentido, porque al estar libre de estas cadenas de la ley, tú puedes tener la libertad de elegir cómo quieres vivir para bendecir a otros. No vives alrededor de los demás, vives honrando lo que Dios te ordena. Lo amas a Él y amas a tu prójimo de acuerdo a tu capacidad como a ti mismo. No más allá de eso. No amas a los demás más que a ti. Es igualito, porque también podemos irnos al otro lado. Amar más a los de afuera que amarnos a nosotros. Es amarnos igual, ¿ok? Entonces, Dios no solamente nos llama a esto, también Dios nos llama a que apreciemos juntos la verdad, porque hay una diversidad. Miren, la diversidad que existe en la iglesia, si tú practicas esto, no existiría, porque podríamos estar unidos. Ya no me preocuparía si eres de tal condición social, si eres de tal color, si eres de tal apariencia física, ya no me afectaría, porque te vería como mi prójimo y te amaría. Fíjense bien cómo se resuelven muchos problemas. Entre muchas personas diferentes podría mantenernos unidos. Eso es lo que Dios desea. Miren, Pedro también le predicó a los gentiles. ¿Se acuerdan de ese evento en el libro de Hechos capítulo 10? ¿Cómo lo mandó Jesús a predicar a los gentiles? ¿Sí se acuerdan? Él estaba esperando la hora de la comida cuando dice que le vino un éxtasis y vio un pañuelo, donde decía, una manta dice, que había muchos animales inmundos. Quiero aclararles, dentro de las leyes que tenían los judíos había animales que no podían comer. En el caso de los que tenían pezuña, los que tenían escamas, todas esas cosas. El caso es que esta clasificación lo que hacía era permitirle elegir qué alimentos podía y qué alimentos no podía. Los alimentos que no podía comer se le llamaban inmundos. Entonces él escuchó una voz que le decía, sube, mata y come. Pedro, sí, el Pedro que conocemos de la Biblia, que era bien pecador, le dice a Dios, mata y come. Él contesta muy dignamente, yo nunca he comido cosa inmunda. Después de que anduvo comiendo con las manos sucias y esas cosas, ¿no? Pero bueno, le pasó 3 veces. Después de esto, llega alguien y le dice, te vienen a buscar de la casa de Cornelio, un centurión romano, para que vayas y les hables. Si ustedes revisan el libro de Hechos, van a ver que este Pedro, aunque parece muy amable, él llega diciéndoles, ustedes saben cuán difícil es para un judío que entre en la casa de un gentil, ¿eh? ¿Quién lo mandó? Dios. Pero todavía llegó con su postura de, soy judío, me estoy contaminando por venir a hablar con ustedes. Pero bueno, como me mandó Dios, aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Les dijo eso. ¿Y qué pasó? ¿Sí se acuerdan qué pasó? Les empezó a platicar de que Jesús, bla, 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 bla. Y mientras él estaba hablando, se está yéndose su rollo, todos los que estaban ahí recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Pedro? Pues si Dios ya los bautizó con su Espíritu, pues ¿qué impide que yo los bautice con agua? Los bautizó. Pero a Pedro se le olvidó esto. Es interesante ver cómo este mandamiento de amarás a tu prójimo, aún a las personas que tienen cierta posición, se nos olvida en ocasiones. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es parte de la verdad que necesitamos conocer. ¿Queremos unidad, hermanos, en la iglesia? Tenemos que practicar la verdad que Dios nos ha compartido en su palabra. Amar a tu prójimo como a ti mismo.
Esto no significa que lo voy a amar a pesar de todo lo que haga, no. Estoy diciendo que si esta persona no cree en la verdad, ahí entra en esta clasificación. No voy a aceptar lo que digas si está mal, a costa de la verdad. Me piden amarte, pero no me piden aceptar lo que dices. ¿Sí está claro? Me piden amarte, no me piden estar de acuerdo contigo. Eso es lo que manda Dios, fíjense bien. Me piden aceptarte a pesar de que tú vayas en contra de mí, te voy a aceptar. Entonces aquí vemos que el problema muchas veces de las iglesias no es un problema de comprensión del mandamiento, sino que no entendemos la dimensión de lo que implica amar a nuestro prójimo. Si queremos unidad, tenemos que aprender a amar por encima de nuestras diferencias. Puedes no pensar lo mismo que yo, pero Dios me ordena amarte como a mí mismo. ¿Qué voy a hacer? ¿Caso a mis sentimientos o caso a Dios? Esa es tu decisión. Y esa es la verdad que tenemos que compartir. Y esa es la verdad que el Evangelio nos enseña. Así es que Dios llama a que en medio de una gran diversidad todos nos mantengamos unidos. ¿Ok? Imagínense por un momento si esto fuera una realidad en tu familia. ¿Cómo sería tu familia? Sí, tu familia. ¿No crees que mejorarían las relaciones? Si yo te trato como a mí mismo y los demás con amor me tratan de la misma manera, ¿cómo serían mis relaciones en mi hogar? ¿Cómo nos llevaríamos? Muchos de los problemas, si no es que todos, se resolverían. ¿Verdad? Ahora imagínense cómo sería esta congregación si todos tuviéramos esta encomienda, que es un mandato, ¿eh? Recuerden que nada más tenemos 2 mandamientos. Es un mandato de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nos llevaríamos a Dios? ¿Cómo serían nuestras relaciones? ¿Cómo sería nuestro trato entre todos nosotros? ¿Cómo sería nuestra preocupación por todos los demás? ¿Cómo sería la forma en la que nos comunicaríamos con cada uno de nosotros? Entonces Dios nos llama a unirnos a esta verdad. Pero no solamente a eso, Dios nos llama también a apreciar juntos la verdad, porque cuando apreciamos juntos la verdad, ¿saben qué se producen? Frutos. Vamos a ver qué frutos. Algunos dicen, ¿por qué tanto énfasis en aprender doctrinas? ¿Por qué tanto tiempo le dedicas a estudiar la Biblia? Es más, algunos dicen, ¿para qué vas tanto a la iglesia? Se los dicen. Algunos dicen, pues no es pérdida de tiempo, siempre te dicen lo mismo. Ya deberías de aprender. El problema es que se nos olvida de una semana a otra lo que aprendimos. Miren, muchos argumentos de esos son ciertos. El problema es que, vamos a usar otro simbolismo. ¿Ustedes alguna vez han plantado lo que sea? ¿Se acuerdan del trabajo de la secundaria, donde les pedían que pusieran una semillita de frijol o varias semillitas de frijol en un algodoncito, en un frasquito de Gerber? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Cómo funcionaba eso? Ahí te dan como si fuera mascota la semilla. Sí, pues que esa era la idea, ¿no? La cuidabas y tú todos los días ahí ibas a ver, le ponías algodoncito y esperabas. ¿Qué pasaba? A ver, se reventaba la semillita, ¿verdad? Y empezabas a ir. Y luego se acababa la tarea y dejabas la planta y se moría. ¿Cuántos de ustedes tuvieron ejotes? ¿Cuántos tuvieron frijoles? Sí, los compraron en la tienda. ¿Qué tenías que hacer después de que la semillita germinaba? Ponerla en tierra y ponerla ahí. ¿Y qué tenías que hacer cuando ya estaba ahí en la tierrita? Periódicamente ponerle agua, no regarla, periódicamente ponerle agua. ¿Por qué? Porque la plantita iba creciendo, se convertía en una guía y luego salían los ejotitos. Sí, yo sí alcancé a tener frijolitos también. Ahí ya llegaban los frijoles. Pero era mucho tiempo, muchísimo tiempo. El problema es que en las relaciones, aquí para el problema de las iglesias es que la unidad que necesitamos fomentar requiere mucho tiempo como esas plantitas. Mucho tiempo. Todos empezamos la relación, decimos, sigan su amigo y todo eso, y sí, se saludan, sí, se llevan bien un tiempo, pero se quedan en la etapa de la germinada en el Gerber y no siguen abonando a que esa relación sea más y más y más profunda.
¿Qué les estoy diciendo? Nos aburrimos de establecer una relación de amor para producir unidad en la iglesia. Así como esa semillita, empezaron, le pusieron su algodoncito, le pusieron agua. Algunos nada más la dejaron que abriera y reventara. Ya está lista. Y se olvidaron. Otros dejaron que creciera un poquito. Ya está lista. Y la dejaron. Algunos más la pusieron ahí en la tierrita, pero no la regaron. La dejaron. Si verdaderamente queremos mayor unidad en la iglesia, tenemos que dedicar tiempo. El conocer la verdad, el saber que compartimos la misma verdad, debería de darnos una motivación para mantener relaciones más profundas. Se los voy a decir de otra manera. Imagínense que el resto de la eternidad van a ver a estas personas. Fíjense bien, no dije el resto del año. El resto de la eternidad. Va a tener casa ahí enfrente de ti. En la misma calle. Ay, Dios, sí. Va a ser una calle de oro y mar de cristal. Todo muy bonito, sí. Pero va a estar tu vecino. Y ni siquiera sabe su nombre. La hermana esta que se sienta. Esa hermana. El resto, tendré la eternidad para aprender. No es cierto. Si no te preocupa aquí, no te va a preocupar allá. ¿No debería ser motivación para conocernos más? Para invertir tiempo en nosotros, en nuestra relación y en nuestro contacto, saber más allá de lo que es evidente, el nombre, dónde vives o el número telefónico, conocernos y entender por qué circunstancias estás enfrentando, por qué necesitas que yo ore por ti, por qué necesito que tú ores por mí. ¿No sería más agradable tener una clase de relación así? ¿O no les interesa? Digo, si no les interesa, está bien. Entonces lo que a lo mejor les va a decir el Señor, pues ¿para qué te mando al cielo? O te voy a poner en un cuarto privado donde no veas a nadie por el resto de la eternidad, porque así te gusta vivir. Los ermitaños no son válidos en el cielo, no hay monasterios en el cielo. No hay VIP tampoco, no se crean, no. No hay nada de eso allá, Así es que, obviamente, aquí nos lleva a otra enseñanza que viene escrita por otra persona llamada Santiago. La fe sin obras es una fe. ¿Otra vez no los oí? ¿Y los que tienen una fe muerta, dónde van? No van al cielo. ¿Sí está claro? Tenemos la obligación y el compromiso de cuidarnos, de dejarnos engañar. Tenemos que fomentar la unidad a partir de la verdad de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A cuántos de los que están aquí amas como a ti mismo? Volten a ver, a ver, a lo mejor ven a alguien. Si no ven a nadie, pónganse un espejo por lo menos para que vean. Entonces la clave está en la fe que tenemos, hermanos. ¿De verdad eres cristiano? Ay, conteste, por favor. Si no son cristianos, ya me preocuparon. ¿De verdad son cristianos? Sí. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no eres cristiano, ya entiendo, no te voy a exigir porque no te toca. Pero si eres cristiano, estamos obligados a hacer esto. Este es fruto de nosotros. Así es que, algo claro, si tú no estás unido a Cristo, no puedes producir este amor. Bueno, regresamos al primero. Ama a Dios por encima de todo. Si tú no amas a Dios, pues está más frito el asunto. Tienes que amar a Dios para entonces amar a tu prójimo. Necesitamos amar. Y hoy en día necesitamos más amor para los prójimos. En una sociedad en la que parece que estamos divididos, ¿cómo dicen algunos? Los fifis y los otros. Imagínense, yo no sé de qué grupo sean ustedes, pero chairos o fifis o todo eso, yo no sé de cuál sean, pero te tengo que amar, aunque seas de uno o de otro grupo. Y los de uno y otro grupo se tienen que amar. Necesitamos unidad y debemos empezar por la iglesia, hermanos. Es nuestra obligación, es nuestro privilegio, es un mandato. Si no les gusta ninguna, pues por lo menos quédense con un mandato. Háganlo. Sean como ese hijo mayor. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Había 2 hijos. Tenía un papá 2 hijos. Llegó al mayor y le dijo: quiero que vayas al campo y hagas esto y esto. Y él dijo: yo no.
típico de los hijos. Yo no. Pero se fue el papá y él reconvino y dijo, chido, la regué, voy y lo hago. El papá no sabía esta respuesta de su hijo en su corazón, fue con el otro, con el hijo menor, el chamaquín, y le dice, hijo, quiero que vayas a hacer esto. Sí, papá, pero no lo hizo. Jesús pregunta a los que lo oyeron, ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que a regañadientes fue y lo hizo, aunque sea cierto. Dios quiere que hagas lo que Él te ordena, aunque no lo hagas de buen modo, pero Dios quiere que lo hagas. Ama a tu prójimo, dedícale tiempo a tu familia, a la familia que te va a acompañar por toda la eternidad. No nada más a la familia que vas a tener aquí por 80 años o 100, no sé cuántos vayas a vivir. Si tú quieres producir fruto, necesitas empezar por una relación con Cristo. Una vez que inicias esa relación con Cristo, si verdaderamente amas a Cristo, tienes la obligación de amar a los que Cristo ama. Y Cristo ama a tu hermano, a tu prójimo. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. Digámoslo de esta manera: somos como una guitarra mal afinada en este momento. ¿Cómo suena? Terrible, ¿verdad? Isaac es el que tiene más experiencia. ¿Cómo suena una guitarra mal afinada? Tú que los tienes que lidiar con ellos. Terrible. Y lo mismo pasa con las voces que no están bien afinadas, ¿verdad, Ángel? Lo mismo pasa con las voces mal afinadas. Terrible. Si queremos que suene bien, ¿qué tenemos que hacer? Es lo que tenemos que hacer todos, ¿no? Afinar bien, no ensayar, afinar bien. Empecemos por lo básico. Tenemos que afinar bien que somos hijos de Dios, para que juntos produzcamos una melodía que a Dios le agrade. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que Dios nos llama y nos desafía a hacer. La pregunta es si quieres hacerlo. Yo no te voy a obligar. Ahora Dios. Les voy a terminar de contar la historia de los pastores con las ovejas. Como hay ovejas desobedientes, como en todo rebaño, ¿saben qué hacían los pastores de aquel entonces? A las ovejas que andaban brincando de un lado para otro, que no ven bien, que no saben, que no pueden brincar porque se lastiman, que se ahogan, que no encuentran comida, ¿saben qué les hacía el pastor? Le quebraban una pata. Sí, se ve horrible. La vendaban y la cargaba el pastor. ¿Saben qué pasaba con esa ovejita después de un tiempo cuando ya se le recuperaba la patita? Jamás se alejaba. ¿Quieres andar con la patita quebrada? Yo no sé, yo no voy a calificarte si te andas con patita o no patita quebrada. Algunos han de traer las dos, pero no sé. Pero yo te pregunto, ¿tú quieres andar con la patita quebrada? ¿Torniquebrada, como dice la Biblia? ¿O perniquebrada? Pues es que le hacen así, le quieren la patita. ¿Cómo quieres andar? ¿O quieres ser obediente? Esa es tu decisión. Yo no soy el pastor, Dios es el que quiebra las patitas. Tú dices, tu elección, tu decisión. Dios nos llama a estar unidos en la verdad, y la verdad nos hace libres, pero tenemos obligaciones con esa verdad. Y la obligación que tenemos son dos nada más: amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo, que ese es el asunto más importante para que se vea evidente, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde te encuentras en esta fórmula que Dios está haciendo? Evalúate, ve tu vida, toma en consideración lo que te estoy diciendo. ¿Quieres unidad en la iglesia? Yo sí. ¿Estás dispuesto a hacer lo necesario para que eso se dé en obediencia a lo que Dios enseña? Yo sí. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer? Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ponernos delante de Dios. Y si hay algo que le tengas que confesar a Dios, hoy es el día. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos ante ti, Señor, reconociendo, Dios, que somos incapaces de obedecer tu ley, que somos incapaces de entender la profundidad de tu amor por cada uno de nosotros. Sin embargo, Señor, a veces nuestra hipocresía corrompe la teología, tu palabra, Señor. Hoy venimos ante ti y te decimos, Señor, por favor, Dios, ayúdanos a buscar la unidad en el vínculo perfecto de tu verdad.
Permítenos entender que por encima de las relaciones que nos causan placer está nuestra relación contigo, nuestra relación con nuestros hermanos en la fe, que son más importantes, Señor, que cualquier otra relación en el mundo. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que nos des la voluntad de ser personas que te aman a costa de todo y que aman a su prójimo como a ti mismo. Señor, te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos des esa clase de amor a cada uno de nosotros, que seamos capaces de verte como el Dios de amor y de misericordia, que veamos a nuestros hermanos en la fe como personas merecedoras de la gracia que tú has comprado con el precio de la sangre de tu Hijo Jesús, que los apreciemos y los valoremos como tú los valoras. En el nombre de Cristo Jesús, bendito Dios. Amén.